Buen día, chicos, chicas. ¿Se escucha? ¿Están viendo la presentación en ambas salas? Buenos días, doctor. Sí, Buenos días. Sí, sí, se ve. Perdón, estaba con el micrófono o con el altavoz apagado. ¿Se escuchaba, perdón? sí, doctor. Buenos días. Buen día. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer un repaso breve de lo que ha pasado hasta la anterior clase con esta gráfica que nos va a permitir identificar cuando ya hablábamos sobre la hematopoiesis en la fase mieloblástica, o mieloide, perdón. En esta fase mieloide, nosotros decíamos que empezábamos a trabajar la médula ósea como un órgano hematopoyético ya importante hacia más o menos los 4 meses de gestación y subiendo exponencialmente hasta llegar a su pico máximo al momento del nacimiento y luego se mantiene en niveles que son de mantenimiento o sostén para mantener la homeostasis, ¿no es cierto? Y tenemos órganos o huesos que son más o menos importantes para este proceso. Algunos se quedan durante toda la vida como órganos o como huesos importantes, como las vértebras, el esternón, las costillas, el fémur o la tibia. Sin embargo, los huesos largos son los menos hematopoyéticos después de la vida extrauterina y al final, hacia el final de los años, se mantienen como huesos netamente hematopoyéticos en las vértebras y el esterno, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedía. Y si hacemos el repaso general sobre hematopoiesis y sitios hematopoyéticos, recuerden que empezábamos por las células que van a sembrar el saco vitelino para hacer la eritropoiesis, incluso la hematopoiesis, en un periodo que se llama mesoblástico, que es muy temprano, ¿no? Muy breve, muy corto, y después, a partir del primer mes, va a empezar la etapa hepática de la hematopoiesis, alcanzando su pico máximo alrededor de los 4 a 5 meses de gestación. Hay una etapa que es más bien de aspecto inmunológico, en la cual se genera también ciertas condiciones hematopoyéticas, que es la etapa esplénica, ¿no? La fase esplénica, que viene acompañada en menor intensidad, pero viene acompañada junto con la fase hepática. Por eso habíamos dicho que existía una fase hepatoesplénica de la hematopoiesis alrededor de los 4 a 5 meses. Luego, obviamente, esto va decayendo y tenemos la médula ósea como órgano importante para hacer la hematopoiesis, como hemos mencionado hace un momento. Los ganglios linfáticos juegan un papel mm, más que todo durante el, claro, evidentemente sobre el proceso hematopoyético, pero de especialización y de aspectos más bien inmunológicos, ¿no? Ahí tienen más o menos la misma idea, alrededor de los 4 a 5 meses de vida fetal, se siembran los ganglios linfáticos con linfocitos y variedades de linfocitos que van a recibir los estímulos antigénicos para generar las respuestas inmunológicas cuando sea necesario. Y esta actividad linfática se va a mantener, pues tiene que mantener durante toda la vida, porque durante toda la vida se generan eventos inmunológicos. Bueno, decíamos que este tejido hematopoyético médula ósea durante la etapa adulta ya extrauterina se va a caracterizar por la formación del hueso, por la aparición en el hueso de un espacio al centro de este mismo, y este espacio se produce por reabsorción del cartílago y la reabsorción del hueso endóstico, que es la parte externa de la pared ósea. Y hacia el centro va a invadir un tejido que se llama mesénquima, y va a formar una cavidad separada separada por una barrera celular, va a estar separada del tejido óseo. Esta capa del mesénquima va a estar separada del tejido óseo por unas células que las vamos a ver en un momento. En este mesénquima se van a poder diferenciar tres tipos celulares, que van a dar lugar a diferentes líneas también celulares. Un tejido reticular, que es más o menos el tejido de sostén que tiene eh, el microambiente hematopoyético dentro de este espacio que se ha formado gracias a este tejido mesenquimal. Es una especie de tejido de sostén para la médula ósea propiamente dicha. El tejido adiposo, que sirve como una especie de reserva,
no solamente energética, sino además celular para el mismo tejido medular, y el tejido hematopoyético propiamente dicho, compuesto por células pluripotenciales hematopoyéticas que van a permitir el desarrollo de todas las líneas celulares en la médula ósea que finalmente van a aparecer en sangre periférica, ¿no? Entonces, esto es lo que va a suceder. Primero, va a aparecer un espacio al centro del hueso por reabsorción del cartílago y del hueso endóstico. Va a invadir un tejido que se llama mesenquimal. Este tejido va a formar una unidad separada del tejido óseo, ya no va a formar parte del tejido óseo. Y este mesenquima va a estar compuesto por tres tejidos importantes, diferenciados celularmente. Es tejido reticular, un tejido adiposo y un tejido hematopoyético. ¿Cierto? Más o menos lo que sucede aquí. Cuando hablamos que se produce una reabsorción del cartílago del hueso endóstico, quiere decir que toda esta zona antes estaba ocupada por cartílago y hueso endóstico. La reabsorción quiere decir que va a generarse este espacio central y el hueso endóstico va a quedar pues, más pegado hacia la periferia, ¿no? Desde la zona endóstica del hueso. Y el periósteo que va a estar aquí afuera, ¿no? Entonces, este espacio que se va a generar va a dar lugar a la aparición de ¿qué? Va a dar lugar a la aparición del tejido mesenquimal, y dentro de él vamos a encontrar los tejidos reticulares, el tejido adiposo y el tejido hematopoyético propiamente dicho. Evidentemente, si nosotros a ver si aquí hay algo. No, todavía no. Evidentemente, si esto lo imaginamos como un segmento, un corte de un hueso largo, más o menos a la mitad de las diáfisis de los huesos largos están las entradas de la irrigación ósea hacia el mismo tejido, tanto el tejido óseo como el tejido mesenquimal. Y esta entrada va a generar una arteria nutricional que va a generar va a llevar todo lo que normalmente lleva la sangre, nutrientes, en fin, irrigación misma, y va a recoger toda la circulación a través también de una vena emisaria. En todo este espacio se va a alojar entonces el tejido mesenquimal, y vamos a tener células reticulares de la adventicia, vamos a tener células endoteliales, los senos vasculares medulares, que es todo este espacio que nos va a permitir el intercambio de células ya generadas por el tejido mesenquimal y que puedan llegar a la sangre periférica en unos eventos que ya los vamos a ver en un rato. Bueno, a ver, hasta aquí alguna duda, chicos. Bueno, entonces cuando hablábamos que existe una separación entre lo que es el hueso endóstico y lo que es el tejido mesenquimal, nos referíamos a esta separación que es, es una separación celular. Fíjense, tenemos desde los osteoclastos, osteoblastos, tenemos las células, las neuronas simpáticas, tenemos incluso las células de la adventicia, tenemos los osteocitos ya maduros que se encuentran más pegados hacia el tejido óseo, y toda esta zona que va a representar el espacio mesenquimal, donde se van a generar todas estas células que habíamos hablado hace un rato, las células reticulares, los adipocitos, las células hematopoyéticas propiamente dichas, y claro, todo lo que forma la matriz extracelular, que son elementos como la fibronectina, ácido hialurónico, colágeno, laminina, glicanos, en fin. Todo esto va a estar en el tejido mesenquimal, que correspondería a este espacio central, ¿no es cierto?, por reabsorción del cartílago del hueso endóstico. Y bueno, las células estromales, en fin, hay muchas células, y todas estas células van a participar en la señalización por ejemplo, de la célula pluripotencial hematopoyética, para que pueda diferenciarse en una u otra variedad y en mayor o en menor medida. Entonces, todas estas células son muy importantes. El adipocito, ahí como lo ven, ustedes ven, bueno, es una célula adiposa, ¿qué puede hacer? No, el adipocito es muy importante porque el adipocito puede generar mucha señalización química para producir los eventos madurativos y de diferenciación que sufre esta célula, que es la que nos interesa, que es la célula pluripotencial hematopoyética. ¿Ya? Bueno, a ver, más o menos hasta los 5 años la médula es casi exclusivamente roja, quiere decir que tiene muy poco espacio de tejido adiposo. Y a partir de los 5 a 7 años la grasa medular va a empezar a acomodarse en los huesos largos, y esta grasa medular va a estar muy rica en adipocitos desde luego,
y eventualmente este tejido de médula amarilla, llamada así, es capaz de luego retomar funciones hematopoyéticas y transformarse en una especie de médula roja nuevamente para hacer hematopoiesis, esto ante una demanda importante que pueda producirse en sangre periférica. Y es lo que le sucede, por ejemplo, a las personas que tienen procesos hemolíticos autoinmunes, por decirles algo, es decir, en ellos se requiere reemplazar rápidamente las pérdidas por destrucción exagerada que se está produciendo en sangre periférica, por ejemplo, de eritrocitos, y la médula roja per se, la que tenía ese paciente en un momento determinado, no da abasto para hacer esto. Entonces la médula amarilla retoma funciones hematopoyéticas y se transforma, pues por así decirlo, en una médula roja nuevamente para hacer hematopoiesis. Esta médula roja activa generalmente se observa solamente en los planos y porciones proximales de los huesos largos, en el esternón, vértebras, pelvis, costillas y cráneo. Es decir, está más relacionado en huesos planos y cortos, ¿no? Pero por huesos largos empiezan a ser mucho más reemplazados por médula amarilla que médula roja, es decir, un fémur, una tibia, un peroné, es de esperar que está más en la vida adulta, ¿no? Está más... tiene mayor composición de médula amarilla que médula roja, eso a medida que van pasando los años. A partir de los 5 a 7 años, en los huesos largos, empieza a reemplazarse médula roja por médula amarilla y la hematopoiesis por sí empieza a hacer en el esternón, vértebras, pelvis, costillas y cráneo. ¿Alguna duda, chicos? Entonces, Sí, dígame. Doctor, en la médula amarilla entonces aparece a partir de qué edad? ¿Hasta la final de la vida adulta? Exacto, mira, a partir de los 5 a 7 años, todo ese tejido que era altamente activo por hematopoiesis, en un niño, imagínense, ese tejido que era altamente hematopoiético en el niño empieza a ser reemplazado en los huesos largos. A partir de los 5 a 7 años empieza a ser reemplazado por médula amarilla, que es algo así como, se llama médula amarilla porque es rica en tejido graso, ¿no es cierto? Y paulatinamente va siendo reemplazado hasta llegar a la vida adulta y solo generar ciertos espacios de hematopoiesis roja o médula roja en las epífisis de los huesos. Pero, como les digo, ya no son huesos hematopoiéticamente importantes, una tibia, un peroné, a su edad, a la mía, ya no es un hueso hematopoiético importante, más importantes serán los huesos planos, las vértebras, los huesos del cráneo, en fin, ya los huesos planos y cortos son los más importantes hematopoiéticamente. A partir de los 5 a 7 años, los huesos largos van paulatinamente dejando su función hematopoiética y generando una médula amarilla. Ahora, como les decía hace rato, esa médula amarilla puede retomar actividad hematopoiética, no quiere decir que nunca más lo van a hacer. Es precisamente esa función de la médula amarilla, es tener esa capacidad para retomar funciones hematopoiéticas y transformarse, algo así visualmente, otra vez en médula roja para hacer hematopoiesis. Cuando existe alta demanda de reemplazo celular, por ejemplo, en pacientes que sufren de procesos hemolíticos autoinmunes, la destrucción de eritrocitos es tan grande que bueno, no da suficiente la médula roja que existe en los huesos planos y largos, y entonces esta médula amarilla retoma funciones hematopoiéticas. ¿Gracias a qué? A que tiene células mesenquimales y adipocitos que pueden diferenciarse a células pluripotenciales hematopoiéticas. Las vamos a ver ahorita en un rato. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Bueno. Esto es más o menos lo que hemos hablado, ¿no? Hemos dicho que el tejido hematopoiético va a empezar a ser reemplazado por tejido reticular y graso, y de esa manera se va a formar médula amarilla, que está compuesta por tejido graso, desde luego células mesenquimales indiferenciadas, que esto es lo que nos permite que la médula, o que esta médula amarilla, esta médula grasa, en fin, pueda retomar funciones hematopoiéticas, porque tiene células mesenquimáticas indiferenciadas. Y estas células mesenquimáticas indiferenciadas son capaces de diferenciarse hacia células hematopoiéticas ya. Ahorita vamos a ver un poquito, tal vez se van a dar cuenta mejor en un ratito. Estas células mesenquimáticas indiferenciadas son capaces de diferenciarse a cualquier célula
y entre ellas a las células hematopoyéticas. Por eso es que la médula amarilla tiene esa capacidad de retomar funciones hematopoyéticas. Y obviamente macrófago, ¿no? ¿Cómo que sirve? Como un órgano de reserva grasa y tejido hematopoyético de reserva. Bueno, un poco la distribución en la vida adulta, donde se encuentra la médula roja principalmente, ¿no? Bueno, decíamos que en las epífisis de los huesos largos, en la pelvis, epífisis de huesos largos, costillas, el esternón, en fin. Bueno, esta médula roja va a presentar cordones extravasculares. Se llaman extravasculares porque no están formando parte de la vasculatura de irrigación, los están separados y decíamos que no van a formar parte de la misma irrigación. Y tienen todas las líneas celulares en desarrollo, o sea, todas las líneas hematopoyéticas celulares en desarrollo. Tienen células troncales, tienen células de la adventicia, que son normalmente los fibroblastos, y tienen macrófagos, ¿no? Que van a producir señalización. ¿Cómo se va a separar de los sinusoides vasculares? Es decir, ¿cómo se separa? Forman una especie de barrera. ¿Quiénes? Las células endoteliales, las células de la adventicia, que son normalmente los fibroblastos, y los adipocitos. Ellos forman una barrera para permitir la salida o no de las células que están en estos senos extravasculares o en estos cordones extravasculares, produciéndose todos los eventos madurativos de diferenciación. Quiere decir que todo este proceso de maduración y diferenciación se va a dar lugar en esos cordones extravasculares, no están comunicados con la irrigación propiamente de la médula, y además van a estar separados por una barrera compuesta por células endoteliales, células de la adventicia y los adipocitos. Estas células permiten la señalización, no solo para la maduración y diferenciación celular, sino también para permitir la salida o no de las células que están en proceso de maduración y diferenciación. Póngase un eritroblasto muy prematuro. Por cuestiones de señalización y de receptores que tiene este eritroblasto, que es muy inmaduro, no va a poder atravesar esta barrera porque estas células no se lo van a permitir. Primero, por la señalización, y segundo, porque no van a abrir las fenestraciones, es decir, los espacios interendoteliales para generar esa salida de las células. Entonces, ellas son una especie de células o barreras que van a seleccionar quiénes van a salir ya porque están totalmente maduras y diferenciadas y quiénes no. Ya a esto nos referíamos, ¿no? Esto es lo que va a separar el hueso endóstico, eso es una cosa. Y las células que se van a encargar de esa barrera para evitar de que cualquier célula, aunque sea inmadura, logre salir a sangre periférica, van a ser los adipocitos, las células reticulares, las células, además de la adventicia, ¿no? Las células endoteliales y las células de la adventicia, que van a hacer la señalización para que estas células maduras, a partir de esta célula, que salgan las células maduras como un neutrófilo, puedan atravesar todo este espacio que es el seno vascular y puedan salir hacia la sangre periférica y alimentar el ejército de células que tenemos circulantes, ¿cierto? Esa es la idea de tener estas células reticulares, las células estromales también, y las células endoteliales y de la adventicia, que nos van a permitir seleccionar cuándo las células deben atravesar la barrera y llegar a sangre periférica. Esa barrera se llama barrera hematosinusoidal, porque está separando los sinusoides o los que son ya la vasculatura y la sangre, ¿no es cierto? Está separando esos dos espacios. Más o menos esto debería suceder. Tenemos el hueso cortado así, digamos, sí, aunque ustedes me dirán, bueno, hace rato ha dicho que los huesos largos no hacen hematopoiesis, pero es que es la mejor forma para la explicación mostrar un hueso largo de lo que sucedería, ¿ya? Evidentemente, este dibujo es de un hueso largo, pero didácticamente es la mejor forma de explicarlo, aunque ya no sea un hueso necesariamente hematopoiético en la vida adulta. Entonces tenemos los cordones hematopoiéticos, estos son los cordones hematopoiéticos extravasculares. ¿Por qué? Porque no están formando parte de la vasculatura, son los cordones donde se va a producir, o los senos extravasculares, si ustedes quieren, son los lugares donde se van a producir todos los eventos de maduración y diferenciación de las células hematopoiéticas, ¿no? Nosotros vemos este pequeño corte aquí, y lo agrandamos en esta zona, vemos de qué están compuestos estos senos extravasculares.
están compuestos de adipocitos, desde luego, y todas las células en maduración, de toda la línea hematopoyética están aquí en proceso de maduración. Algunas ubicadas de modo más profundo y otras ubicadas de modo más periférico, si quieren. Por ejemplo, los megacariocitos siempre son más periféricos y se encuentran cerca de los senos centrales, es decir, de estas zonas, para poder atravesar y las fragmentaciones de estos megacariocitos sean plaquetas y atraviesen rápidamente la barrera hematosinusoidal. Aquí otra vez, fíjense, la barrera hematosinusoidal va a estar compuesta por las células de la adventicia, por endotelocitos, que van a permitir el paso de estas células hacia los senos centrales, que van a llevar las células finalmente hacia la sangre periférica. ¿Sí? A ver, ¿hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? Entonces, doctor, lo que nos está explicando, todo lo que está en la parte central, donde está en el seno central, está Sí. todo lo que nos indica lo que es el megacariocito. No, a ver, vamos a ver, no solamente el megacariocito, fíjense que el megacariocito sí, porque está mucho más periférico, está más pegado a esta zona. Por eso, este pedacito de acá lo están ampliando en esta zona, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando aquí, en este pedacito, está aquí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Es la parte central, ¿no es cierto? Exactamente, aquí. ¿Qué tenemos ahí? Fíjense, tenemos los senos extravasculares, esta partecita de acá en rojo, esto grande, son los senos extravasculares. Aquí, ¿qué se está produciendo? Se está produciendo los eventos madurativos y de diferenciación de las células hematopoyéticas. Una vez que han sufrido maduración y ya han tenido todo su proceso de diferenciación y ya son totalmente competentes para salir a sangre periférica, van a recibir la señalización de estas células que están aquí, que son la barrera hematosinusoidal formada por ¿quiénes? Por células endoteliales, por las células de la adventicia, que le van a permitir atravesar, no solo por acá, por aquí también, por cualquier lugar, van a empezar a atravesar las células, no solamente las plaquetas, van a atravesar neutrófilos, los eritrocitos, los monocitos, van a empezar a atravesar la barrera para llegar a sangre periférica. Los megacariocitos obviamente que van a sufrir un proceso aquí todavía de fragmentación, de un proceso de endorreduplicación, que le van a permitir fragmentar los segmentos y sacar plaquetas a través de estos espacios, desde luego. Pero todo esto se va a suceder en estos senos extravasculares, que lo tenemos aquí en rosado. Esos son los senos extravasculares donde se producen todos estos eventos. ¿Están delimitados por quién? Por las células de la adventicia o la barrera hematosinusoidal, compuesta por células endoteliales además, ¿no? Todo esto. ¿Sí? De la 3 series, ¿no? De la Todas las blanca y... Exacto. A ver, los linfocitos, la serie linfoide tiene un proceso muy particular en este proceso. La linfopoiesis en medular es muy temprana, quiere decir que es muy breve el tiempo linfoide en la médula ósea. Normalmente, cuando se produce esa diferenciación de la célula pluripotencial, cuando se produce la diferenciación hacia línea linfoide, el tiempo es muy breve en la médula. De ahí tienen que migrar rápidamente hacia ganglios linfáticos. Toda la serie linfoide va a migrar hacia ganglios linfáticos, quedando porcentajes realmente muy bajos en médula ósea. Y después, en ganglios linfáticos van a sufrir procesos de maduración y diferenciación esas células linfoides, tanto en el timo, por ejemplo, para linfocitos T, en los ganglios linfáticos periféricos para linfocitos B y T también, en fin, todo eso va a suceder, pero fuera de la médula ósea para las células linfoides, para la línea linfoide. Toda la línea mieloide termina de madurar y especializarse en la médula ósea, en este espacio. ¿Sí? Está bien, doctor. Gracias. Muy bien. Bueno, hay una especie de distribución territorial de las líneas celulares, es decir, a eso nos referíamos hace rato, es decir, por ejemplo, los megacariocitos están mucho más pegados hacia las paredes de la barrera hematosinusoidal, ¿ya? Y esa es la distribución territorial. Decimos que los eritrocitos y estos megacariocitos sí pueden encontrarse en las superficies externas de los senos vasculares, es decir, más hacia la periferia de los senos vasculares, muy pegados a las células de la adventicia, a las células endoteliales.
porque necesitan recoger rápidamente el hierro que está llegando a través de del depósito, por ejemplo, de ferritina y todo esto, ¿no? Para hacer la eritropoiesis. Luego tenemos también los megacariocitos que decíamos hace rato, que se ubicaban más pegados también hacia las paredes de los senos extravasculares, muy cercanos a los senos centrales, para permitir la salida de las plaquetas. Y luego hay otras que se encuentran más, no profundas, pero más centrales hacia los senos extravasculares, que son, por ejemplo, los granulocitos, que van a encontrarse más próximos hacia los senos extravasculares, quiere decir, más profundos, quiere decir, más hacia la pared más bien del endostio, más pegados hacia la pared del endostio del hueso. ¿Ya? Entonces, si hacemos una distribución más o menos territorial, diríamos que, por ejemplo, granulocitos se encuentran pegados en esta zona, hacia la pared del endostio, y que más bien las células como tipo megacariocitos están más pegados hacia los senos vasculares. Bueno. Las células van a abandonar luego la médula y van a penetrar la pared sinusoidal. ¿Y a través de qué? Es pasando las células de la adventicia, que son fibroblastos normalmente, y endotelocitos, y van a salir por los espacios de revestimiento endotelial y finalmente hacia la circulación. Van a llevar a todo el organismo, ¿no? Esto un poco de la irrigación, decíamos que existe hacia la mitad de los huesos largos, esto, y que son los canales javerianos además. Estos van a permitir la irrigación de la médula. Recuerden que como órgano hay que separar dos cosas. Uno, que es la irrigación propiamente de la médula, es decir, o del hueso, perdón, la irrigación propiamente del hueso para llevar nutrientes como se lleva a cualquier órgano. Y otra va a ser la circulación, que va a recoger todas estas células que se han producido en estos senos extravasculares o senos medulares para llevarlos hacia la circulación, ¿no? Bueno, esto no es importante. Existe lo que se llama un microambiente hematopoiético inductivo. A ver, el microambiente hematopoiético inductivo, no está acá, resulta otra cosa que esto, ¿no? Todo este espacio donde estamos viendo esta maraña de células y de mediadores químicos, eso es un microambiente hematopoiético inductivo. ¿Qué quiere decir? Que es el lugar en el cual la célula pluripotencial va a poder sufrir todos los eventos de maduración y diferenciación para llegar a una célula determinada. Ustedes saben que la célula pluripotencial hematopoiética finalmente puede convertirse o terminar diferenciándose hacia una línea eritroide, por ejemplo, y terminar siendo un eritrocito. Puede terminar, o puede completarse su proceso de maduración y terminar siendo un monocito, un granulocito. Entonces, esa diferenciación está dada en este microambiente hematopoiético inductivo, compuesto ¿por quién? Por adipocitos, por fibroblastos, por células de la adventicia, por endotelocitos, por macrófagos, por células dendríticas, en fin, todas estas células hacen el microambiente hematopoiético. Es como tener en mi casa y en la sala, tengo sillas, mesas, todo tengo, y todas ellas participan en ese ambiente. Lo mismo sucede en la médula, en estos senos extravasculares. El microambiente es un espacio no solamente físico, sino además químico y celular, que va a permitir la señalización para que la célula pluripotencial sufra los eventos madurativos y de diferenciación y llegue a una determinada etapa madura, sea eritroide, monocitoide o de megacariocitos, en fin, lo que vaya a suceder, ¿no? Este microambiente tiene una atmósfera muy rica en CO2 y es un empuje para la maduración, aunque parezca un poco relevante, es un empuje para la maduración de las células, esta atmósfera rica en CO2. Además, por su alto contenido de ácido hialurónico, colágeno, físicamente es un sitio, una superficie húmeda, pegajosa, que facilita la fijación de las células en ese ambiente. Y obviamente la señalización química producida por las células mismas del microambiente, como hemos dicho, fibroblastos, adipocitos, macrófagos, todas estas células participan en esa señalización química. ¿Ya?
Bueno, estas hemos dicho ya las células que participan en este proceso de señalización. ¿Qué le damos a la célula pluripotencial con esto? El sostén, es decir, el mantenerse firme en ese lugar, los factores de crecimiento, citocinas, y las moléculas que se van a producir en esta matriz extramedular van a generar la regulación de la hematopoiesis. Hay quienes tenemos interleuquinas, citocinas, en fin, elementos químicos que van a facilitar este proceso. A ver, ¿hasta ahí completos? ¿Alguna duda? Buen día, doctor. Buen día. La última parte podría explicar, doctor, es que no la escuchaba bien. ¿Acá? ¿O Sí, doctor. del microambiente? Sí. Ya. Entonces decimos que el microambiente hematopoietíco es un espacio no solamente físico, sino también ambiental, precisamente, es decir, está compuesto por células y por mediadores químicos que van a facilitar el proceso de diferenciación y maduración celular de todas las líneas celulares. ¿Qué tiene este microambiente? Este microambiente tiene una atmósfera muy rica en CO2, que es la que presiona los procesos de maduración y diferenciación ya como elemento del mismo ambiente. Tiene una superficie húmeda y pegajosa gracias a la cantidad importante de colágeno y ácido hialurónico que tiene, y va a producir o va a favorecer la fijación de las células en la médula ósea. Y un proceso de señalización química que se genera a través de las citocinas, interleuquinas que puedan producir las células accesorias. ¿Hay quiénes? Macrófagos, células dendríticas, adipocitos, todas estas células que hemos ido hablando y que se encuentran en el espacio en los senos extravasculares, ¿no? Todas estas células van a favorecer eso. Esto hace parte del sostén de la teoría de que, y esto es, bueno, ya no teoría, sino ya es totalmente aclarado, de que cuando uno transfiere, por ejemplo, una célula pluripotencial por sangre periférica, que es lo que normalmente se hace en los trasplantes actualmente, de precursores, si transfieres o transfundes una célula pluripotencial en sangre periférica de una persona, esa célula pluripotencial hematopoietica se aloja directamente en la médula ósea y no va a migrar a otro tejido. ¿Por qué? Porque en la médula ósea recibe todos estos elementos que le están favoreciendo establecerse y empezar su proceso de diferenciación en ese lugar. ¿Sí? Bueno. El vaso, como un órgano de diferencias, bueno, sobre todo de maduración hematopoietica, no es precisamente un órgano en el cual se vayan a producir eventos hematopoieticos importantes de maduración, sino más bien de diferenciación y de regulación. En términos muy generales, el vaso sabemos que está compuesto por una pulpa roja, una pulpa blanca, por así decirlo, unas arterias y venas que van a generar la irrigación intraesplénica y una parte capsular, ¿no? A ver, que está compuesto por tejido conectivo. A ver, sabemos que va a ser un órgano linfoide muy grande, con gestión alrededor de 350 ml de sangre en cualquier momento. Obviamente esto es renovable, no es estancado. Y obviamente está recubierto por peritoneo y hacia la parte interna con tejido conectivo que va a dividir hacia el interior del tejido esplénico en unas trabéculas que van a ser parte importante de la circulación de la pulpa roja. En estas trabéculas se pueden dividir tres tejidos. Uno que es una pulpa blanca, que está llena de linfocitos, macrófagos, y tiene una función mucho más inmunológica. Una zona marginal, que es prácticamente delimitante entre la pulpa roja y blanca. Y una pulpa roja, que está compuesta por sinusoides y senos vasculares, que es muy rica en macrófagos, y que además esta pulpa roja participa en procesos de destrucción de células eritroides seniles ya envejecidas, y las va a forzar a estancarse en ese tejido y terminar siendo destruidas, o a generar en ese lugar una señalización química que favorezca que los macrófagos puedan fagocitar los eritrocitos seniles, porque ya han perdido ciertos receptores en su membrana y que los hacen susceptibles de fagocitosis. Eso cuando los eritrocitos ya han cumplido un tiempo de vida que sabemos que está más o menos delimitado. Si vemos el vaso, tenemos entonces lo que se llamaría la pulpa blanca, aunque está pintada aquí en negro.
Tenemos la pulpa blanca, que está compuesta por los nódulos linfáticos, y, claro, unas vainas linfáticas periarteriales que van a permitir o que van a estar envolviendo tanto a la arteria central y la vaina linfática, que luego se va a convertir en la circulación linfática intraesplénica, ¿no? ¿Y qué tenemos además? Tenemos una cápsula que es el revestimiento periférico del tejido esplénico, y cuando decíamos que va a terminar haciendo las trabéculas, nos referiríamos a esto, ¿no? Las trabéculas de la pulpa roja, que va a generar el proceso de destrucción, o bueno, en el cual se va a producir el proceso de destrucción de células seniles. Si nosotros vemos uno de estos segmentos de pulpa blanca, y lo veríamos en un corte transversal, diríamos que está compuesto por la vaina o por el vaso linfático, que va acompañado con una circulación también sanguínea corriente, paralela, o sea, que la circulación linfática va paralela a la circulación sanguínea, aunque no se mezclan en su trayecto, sino en las anastomosis de la circulación venosa y arterial. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta vena arterial, esta arteria central va a producir la irrigación. Tenemos los nódulos linfáticos per se, es decir, propiamente dichos, en los cuales se producen eventos linfoides de presentación de antígenos, maduración antigénica de linfocitos, tanto T como B, en fin. Todo esto va a suceder en estos nódulos linfáticos del vaso, ¿no? El vaso es un órgano linfoide muy grande, es el más grande y favorece todo este proceso. ¿Qué es lo que persigue? Este proceso de diferenciación antigénica de nuestros linfocitos para que puedan tener, o linfocitos a los cuales se le han presentado antígenos extraños para que puedan generar respuesta inmunológica, ya sea mediada por anticuerpos o por otros eventos inmunológicos especializados que se van a dar lugar aquí, en estos nódulos linfáticos. Y obviamente toda esta circulación que finalmente va a salir del vaso hacia un seno venoso que va a terminar recogiendo toda la sangre, ¿no? Toda la sangre de la pulpa blanca. En esta zona es donde se produce la retención de eritrocitos, porque la circulación se hace muy lenta, y esto hace que el eritrocito al tener una circulación muy lenta y esté privado de nutrientes, sobre todo de glucosa, pueda, si no es un eritrocito joven, si no es un eritrocito todavía competente, va a terminar siendo, o se va a terminar destruyendo, o finalmente, como les digo, que es una zona rica en macrófagos, estos eritrocitos van a ser fagocitados. ¿Por qué? Porque a medida que los eritrocitos van envejeciendo, van perdiendo receptores en su membrana, y sobre todo los macrófagos los van reconociendo como extraños, y los van a empezar a fagocitar. Y esto va a sucederse en esta pulpa roja. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Cuando los eritrocitos van a atravesar estos cordones de Billroth, que son estas trabéculas, los cordones de Billroth, van a estancarse por la gran cantidad de células, y además el espacio es 10 veces más estrecho del diámetro de un eritrocito. Entonces ahí también imagínense la capacidad de deformación que tiene que tener el eritrocito para poder atravesar esas canalículas esplénicas sin fragmentarse. Y obviamente cuando un eritrocito ya está senil, ya no tiene esa capacidad para deformarse, y al tratar de atravesar termina fracturándose o rompiéndose. Y esto es una de las razones por las cuales se va a producir la lisis del eritrocito. Además se va a agotar el contenido de glucosa, lo que les decía, es decir, ya no va a haber la glucosa disponible. El eritrocito necesita glucosa urgente para mantener su metabolismo muy reducido. Recuerden que el eritrocito, al no tener núcleo, no puede hacer, y además, perdón, al no tener mitocondrias, no puede hacer eventos de respiración celular muy importantes y generar mucha energía. El eritrocito solo genera energía a través de la glucosa que entra en la ruta de Embden-Meyerhoff-Parnas, o la vía glucolítica, ¿no es cierto? Ya no tiene más otra. Entonces esto va a presionar que las células o sean fagocitadas o se reciclen, y se reciclen sus componentes celulares, ¿ya? Bueno, hemos dicho que hemos hablado hace un rato, esto de la circulación. Bueno, existen algunas situaciones en las cuales se producen esplenomegalias, como por ejemplo las leucemias crónicas por gran congestión de células, no en la pulpa roja, sino más bien ahora en la pulpa blanca, y eventualmente, claro, obviamente también en la pulpa roja, pero
en la pulpa blanca, es decir, los órganos linfoides pueden producirse una sobrepoblación de línea blanca y producir esplenomegalia, ¿no? Ya eso lo veremos. A ver, ¿hasta aquí alguna duda? Doctor, buenos días. Disculpe, Sí, buen día. hay algo que tenía una duda. Sí. ¿A qué se llaman los canales javerianos? Los mencionó, pero no me quedó muy claro. Ahorita les digo. Voy a retroceder, ¿ya? Yo creo que va a ser más rápido así. Aquí. Estos son los canales javerianos, por lugares por donde ingresa la circulación arterial hacia el hueso, hacia el centro del hueso, ¿no? Todo ese espacio está delimitado, ¿no? No van a entrar en contacto los senos extramedulares con, perdón, los senos vasculares medulares no van a entrar en contacto con esta irrigación arterial o venosa. El lugar por donde ingresa se llama canal javeriano. Estos se llaman canales javerianos. Y se encuentran aquí, más o menos a la mitad de las diáfisis de los huesos largos. Los huesos planos, su ubicación no es tan didáctica, ¿sí? Porque estos canales javerianos sí que están, pero no es tan didáctica. En el hueso largo es muy didáctica la explicación. Uno dice, esta zona más o menos aquí se encuentran esos canales por donde va a entrar la irrigación. Y no solo la irrigación, sino también hasta la parte de transmisión neurológica, ¿no? Estos son los canales javerianos, ¿sí? ¿Está bien? Está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, otros órganos que participan, otra vez, no necesariamente desde el punto de vista de hematopoiesis per se, sino más bien de procesos de especialización y maduración antigénica, que bueno, sí forma parte de la hematopoiesis, definitivamente está bien, pero cuando imaginamos hematopoiesis uno dice, bueno, voy a empezar en una célula y voy a terminar en otra. Como que los ganglios linfáticos empieza, igual el vaso, tienen una participación durante la hematopoiesis, digamos que como a mitad de su fase. No es tan parecido a lo que sucede en la médula. Uno en la médula ve desde una célula pluripotencial muy indiferenciada, muy inmadura, que va a terminar sufriendo procesos de maduración hasta llegar, por ejemplo, a un eritrocito. En los ganglios linfáticos y en la médula ósea no sucede eso, no tenemos una célula pluripotencial a partir de la cual se vaya a generar un linfocito. Tenemos en los ganglios linfáticos y en la médula y en el vaso, en esos nódulos linfáticos del vaso, tenemos las células linfoides que ya han llegado ahí, ya están diferenciadas y que van a sufrir de procesos de maduración antigénica. Su función es más bien hacer un proceso de maduración antigénica. Está bien, es parte de la hematopoiesis, pero como que ya llegan a mitad de la hematopoiesis, por decirles algo. Bueno, ¿cuál es la ventaja de estos ganglios linfáticos que se encuentran diseminados en todo el organismo, ¿no? O sea, tenemos ganglios linfáticos distribuidos en toda nuestra anatomía. Y están comunicados entre ellos a través de un sistema de circulación paralelo, que es una circulación paralela que se llaman vasos linfáticos, y van a transportar la linfa, que van a ser, la linfa es muy similar a la sangre, pero excepto que no tiene eritrocitos y tiene concentraciones más bajas de proteínas, ¿no? No tiene la misma concentración de proteínas y no tiene eritrocitos, pero después la composición de la linfa, aunque pueda variar, digamos, en concentraciones, pero la composición de la linfa es muy parecida a la de la sangre. Otra vez, exceptuando, no tiene eritrocitos y tiene una concentración muy baja de proteínas. Así los tenemos, y tenemos órganos linfoides que se llaman encapsulados y órganos linfoides que se llaman difusos. Estos órganos linfoides encapsulados, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, al timo, tenemos los ganglios linfáticos, la médula ósea propiamente, tenemos al vaso también, y tenemos lo que se llaman los órganos linfoides difusos o tejidos, por eso se llama así, MALT, es un acrónimo del inglés, tejido linfoide asociado a mucosas. Y se encuentran en las amígdalas, eso se llama NALT, tejido linfoide asociado a la nasofaringe. Tenemos tejido MALT bronquial, que es tejido linfoide asociado a los bronquios,
al aparato gastrointestinal, tejido urogenital linfoide, en fin. Estos son difusos, estos son encapsulados. Y ahí tiene que ver con el recubrimiento que tienen esos órganos. Bueno, ya aparece un ganglio linfático, una forma de un poroto de 1 a 5 milímetros de diámetro. Y están normalmente más desarrollados en las zonas de, por ejemplo, mayor riesgo de acceso de agresores, por ejemplo, en las zonas inguinales, por el aparato geniturinario. Entonces, tenemos ganglios linfáticos muy bien compuestos y desarrollados en esas zonas porque son zonas que van a poder ser o estar susceptibles de invasiones. En los mesenterios también pueden ser profundos, retroperitoneales, en fin. Más o menos esto es lo que sucede en la circulación linfática y la circulación sanguínea. En estos lugares, que es la anastomosis entre la circulación arterial y la circulación venosa, se desprende la circulación linfática. En esta circulación linfática, que son los capilares linfáticos y todo esto, se van a llegar de trecho en trecho a unos saquillos que son los ganglios linfáticos propiamente dichos. Tienen su proceso de ingreso y tienen su proceso de salida. Existen unas válvulas linfáticas, en fin. Todo esto produce la circulación, vuelven a entrar a la circulación venosa para volver a tener la retroalimentación. Y de este modo, en cualquier lugar donde se produzca la anastomosis venosa arterial, se desprende la circulación linfática. Ganglios linfáticos otra vez ingresan a la circulación venosa. No tienen eritrocitos, la circulación linfática. A ver, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿dudas? Bueno, este ganglio linfático también tiene una especie de distribución celular, o sea, no todas las células están distribuidas uniformemente en el ganglio linfático. ¿Por qué? Porque mismo dentro de este ganglio linfático existen células en una u otra ubicación que favorecen la diferenciación de poblaciones T, poblaciones B, en fin. Entonces existe una distribución un poco territorial. Se parece mucho a la distribución de lo que sucede en el vaso, pero en pequeñito. Entonces van a formar trabéculas, aunque definitivamente no va a cumplir ninguna función de lisis eritroide, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el contenido de los vasos linfáticos no tiene eritrocitos. Entonces aquí no hay función de lisis eritroide, no hay. Fueron unas trabéculas, pero no hay eritrocitos, no hay que se lice. Recuerden, la circulación linfática, la linfa no lleva eritrocitos. Tienen macrófagos y van a tener linfocitos hacia la cápsula externa de los ganglios linfáticos. Estas trabéculas van a dividir el interior en nódulos corticales y estos nódulos se van a destinar a la especialización de linfocitos B y a unos centros germinales que van a favorecer la maduración inmunológica de los linfocitos. En la parte paracortical se van a encontrar los linfocitos T. Y vamos a ver que luego unos cordones medulares ya están hacia el interior del ganglio linfático, son más ricos en células plasmáticas y linfocitos B, que eso se los veo acá. Entonces tenemos el ingreso, que va a ser la entrada de la circulación linfática, los vasos linfáticos aferentes. Van a entrar, tenemos una corteza, tenemos una parte paracortical, ¿no es cierto? Y tenemos la distribución territorial. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los folículos vírgenes de linfocitos que no han sido activados, están ahí como reserva. Tenemos luego también ya folículos secundarios activados con linfocitos que van a estar sufriendo procesos de maduración antigénica porque han tenido presentación de antígenos. Hacia el interior tenemos la parte medular y la salida de los ganglios linfáticos por la circulación linfática que va a terminar en algún momento en sangre periférica. ¿Cómo va a terminar? A ver, aquí, cuando decíamos que este ingresa de los dos vasos aferentes, ¿no es cierto? Tenemos un vaso aferente y el otro vaso aferente. Terminan saliendo por una sola circulación, van a continuar esto y van a terminar en la circulación venosa nuevamente, para vaciar ¿qué? Estos linfocitos que al final terminamos viéndolos nosotros en sangre periférica. Eso es lo que vamos a ver. Y la distribución, sí, dígame. Lo que nos está diciendo es cuando está saliendo de la serie linfoide,
se van hacia la unidad formadora de colonia linfoide para que vayan directamente a estas dos líneas. Sí, a ver, la unidad formadora de colonias linfoides está precisamente en médula ósea. Hasta ahí todo bien. Esa se termina diferenciando hasta llegar a una etapa madurativa, que la vamos a ver en un ratito. Llega a una etapa madurativa y de ahí van a migrar hacia los ganglios linfáticos, hacia los órganos linfoides, van a migrar hacia los órganos linfoides. Pero ya de aquí, evidentemente ya al salir de aquí de ganglios linfáticos, ya han sufrido procesos de maduración antigénica y tienen su función inmunológica ya esos linfocitos. Entonces, evidentemente aquí ya no van a sufrir procesos de maduración morfológica, por decirles algo, ¿sí? Más bien su maduración es inmunológica. ¿Sí? Vale, estaba confundiendo, perdón. Está bien, no hay problema. Bueno, tenemos otro órgano linfoide que es interesante, que es el timo, que es un órgano muy activo al momento del nacimiento y paulatinamente va perdiendo, no definitivamente, pero va hipotrofiándose y se va a localizar en la parte supranterior del mediastino. Vamos a tener una corteza tímica y una médula tímica, que son las porciones importantes, y ambas, aunque diferentes proporciones, pero son ricas en linfocitos, células reticulares, macrófagos, también células dendríticas. Es un tejido muy interesante el timo desde el punto de diferenciación celular. Entonces, al momento del nacimiento, fíjense, un timo muy desarrollado y a medida de paso de los años se va hipotrofiando, aunque no va a perder sus funciones, desde luego. Entonces, esta corteza tímica, una porción que se llama la corteza tímica, está muy poblada por linfocitos que están viniendo de la médula ósea, otra vez muy parecido a lo de los ganglios linfáticos, no tiene marcadores celulares, es decir, son linfocitos vírgenes, no tienen marcadores celulares, han salido salen tempranamente de la médula ósea, como hemos dicho hace un rato, salen tempranamente de la médula ósea, se van a movilizar después de estar en la corteza, se van a movilizar hacia la médula tímica y ahí van a sufrir procesos de maduración por la hormona misma tímica, por el factor tímico, factores u hormonas o elementos humorales, producidas por ¿quiénes? Por los endotelocitos, macrófagos, células dendríticas, células reticulares, que van a favorecer esa diferenciación inmunológica. ¿Se acuerdan que decíamos que en la médula habían células que eran todas muy parecidas a estas? En la médula ósea. En la médula ósea, esa señalización favorece evidentemente una diferenciación inmunológica en la serie mieloide y también una diferenciación morfológica en la serie mieloide. Pero bueno, en la médula tímica existen estas células que puedan generar la señalización. Bueno, en esta corteza se va a producir un proceso que se llama de selección clonal positiva. ¿A quiénes? A los linfocitos T corticales no marcados, que sean autorreactivos. ¿Qué quiere decir? Como hemos dicho que estos linfocitos están viniendo así como que desorientados desde la médula ósea y no saben si van a reaccionar contra quiénes van a reaccionar. Si eventualmente estas células que se encuentran en la corteza tímica encuentran que ese linfocito tiene capacidad para reaccionar contra alguna célula propia, van a utilizar un proceso que se llama definitivamente destrucción celular, o el otro se llama anergia, que es la inhabilitación inmunológica de esa célula. ¿Por qué? Porque ese macrófago, estas células reticulares, estos fibroblastos han encontrado que este linfocito es capaz de reaccionar contra sus propias estructuras. Entonces, o mejor lo destruimos o mejor lo anulamos. Y ese es el procedimiento que se da en la corteza tímica. Es decir, hacer la selección clonal positiva. Solamente pasen quienes no son autorreactivos. Y los que son autorreactivos sufren un proceso de destrucción o de anergia para inhabilitarlos, ¿sí? Una de las explicaciones de las enfermedades autoinmunes, aunque no es la única explicación, hay muchas otras, es una falla en ese proceso de selección que debió haberse dado en la corteza tímica y ha liberado o ha dejado pasar hacia la médula tímica, ha dejado pasar linfocitos T autorreactivos que luego en algún momento van a ser capaces de reaccionar contra sus propias células, ¿sí?
En cambio, en la médula tímica se va a hacer la especialización de esas células T ya marcadas. Ya sabemos que esas células T ya no son autorreactivas, son células que van a favorecer la respuesta inmunológica, y esto se va a dar lugar en la médula tímica. Van a ir después a otros órganos linfoides secundarios, como los mismos ganglios. Recuerden que hemos dicho que los ganglios también tienen linfocitos T, o sea, no es que no tienen linfocitos T, tienen linfocitos T, pero van a salir de aquí, de esta médula, después de ese proceso de diferenciación y maduración. Bueno, un poco didácticamente lo que sucedería, ¿no es cierto? Está la corteza tímica, donde se han recibido todos los linfocitos que han venido de la médula, o sea, linfocitos pre-T que han venido de la médula. Van a seleccionarse aquí un proceso que se llama selección clonal positiva para evitar que pasen células autorreactivas. Las que son autorreactivas serán eliminadas por precisamente macrófagos, células dendríticas, fibroblastos, en fin, o los van a inducir a un proceso de anergia inmunológica mediante señalización química para que no puedan reaccionar y no puedan producir anticuerpos, o no anticuerpos, no puedan producir una respuesta inmunológica en realidad. Van a pasar hacia la médula tímica y aquí se va a producir ya también lo que se llama selección clonal negativa. Aquí los linfocitos T o los timocitos inmaduros van a recibir todos los estímulos antigénicos para volverlos muy especializados a esos linfocitos T en la respuesta inmunológica contra los invasores y en la tolerancia a sus propias células, que es también muy importante. Bueno, hasta ahí, vamos a quedar ahí. ¿Alguna duda de todo lo que hemos hablado? Doctor, entonces todo lo que nos ha explicado es en cuanto a la relación de la serie linfoide, está relacionada tanto en el timo, ganglios linfáticos y el vaso, ¿no, doctor? Sí. O sea, el proceso de diferenciación inmunológica, ¿no? Maduración y diferenciación inmunológica está más relacionado ahí. Ahí van a sufrir estos eventos de presentación de antígenos, por ejemplo, ¿no? O sea, la presentación de antígenos, imagínense, a ver, ingresa una célula, o digo, un elemento X agresor a nuestra circulación. Ese elemento tiene que ser captado por células fagocíticas especializadas como macrófagos o células dendríticas, sufrir el procesamiento de los antígenos dentro de estas células, y estas células, por eso se llaman células presentadoras profesionales de antígenos, van a expresar en su superficie, en su membrana, junto a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, van a presentar el antígeno en la porción que ellas han escogido como antigénica. Estas células han escogido esa porción como antigénica, son muy competentes, pero esa presentación que le deben hacer tanto al linfocito T como al linfocito B no se da en circulación periférica, o sea, no puede de ahí en mi sangre, en el paso de mi vena basílica, no se está produciendo presentación de antígeno. Esa presentación de antígeno tiene que suceder en los ganglios linfáticos o en el vaso, ahí tiene que suceder. Y una vez que estos macrófagos que han llevado el antígeno para presentarlo al linfocito, ese linfocito va a empezar a sufrir procesos de maduración antigénica, respuesta antigénica, entre las cuales se va a destacar la proliferación clonal de ese grupo de linfocitos. Es decir, que el antígeno X que se lo llevaron para presentar, ese macrófago se lo llevó para presentar ese antígeno X, hace que una clona de linfocitos sea capaz de reconocer ese antígeno y esa clona empieza a proliferar de manera clonal. Entonces es capaz de producir, por ejemplo, un linfocito B, anticuerpos contra ese antígeno X y lo va a producir de manera exponencial hasta que sea controlado. Eso se va a dar lugar en los ganglios linfáticos y en el vaso. No puede darse lugar en la circulación. ¿Sí? Está bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna otra duda, ahí quedamos, ¿no, chicos? Les quiero recomendar que para esta semana en prácticas ya debemos estar solamente los que corresponden a nuestros grupos y eventualmente algunas personas que tenían cruces de horarios y se les ha autorizado los cambios de grupo. Pero por favor, ya esta semana no deberíamos tener grupos eventualmente de más de 31 o 32 personas, siendo 29 el límite. Entonces estamos hablando de que ha habido cambios en grupos que no han sido más de 2 personas, por lo tanto, nuestros grupos no debían superar 31 o 32 personas, o no debían estar por debajo de 27 personas. Entonces, por favor, les ruego que si ya tienen sus grupos, la doctora Lucía ya ha hecho su distribución la anterior semana,
Entonces, por favor, nos distribuyamos como estaban establecidos, ¿ya? Bueno, chicos, eso es todo. Podemos retirarnos. Nos vemos en prácticas esta semana.